Desde aquel momento los tres amigos volvieron a hablar con frecuencia del mismo asunto y Catherine pudo observar, no sin cierto asombro, que en la opinión de los dos hermanos la falta de posición y de fortuna de Isabela dificultaría, sin duda alguna, que la boda del capitán se llevase a cabo. Este hecho la obligó a reflexionar, no sin cierta alarma, acerca de su propia situación, puesto que ambos hermanos consideraban que la modesta posición de Miss Thorpe sería, independientemente de otras consideraciones de carácter moral, motivo de oposición por parte del general. Al fin y al cabo, ella era tan insignificante y se hallaba tan desprovista de fortuna como Isabela, y si el heredero de la casa Tilney no contaba con bienes suficientes para contraer matrimonio con una mujer sin dote, ¿cómo esperar que su hermano menor pudiera hacerlo? Las penosas reflexiones que en el ánimo de Catherine sugirieron aquellos pensamientos desaparecían cuando recordaba la evidente parcialidad que desde el primer momento el general había mostrado hacia ella. La animaba también el recuerdo de sus generosas manifestaciones cada vez que hablaban de asuntos de dinero, y finalmente llegó a creer que tal vez los hijos estuvieran equivocados. Sin embargo, parecían tan firmemente persuadidos de que el capitán no tendría valor para solicitar personalmente el consentimiento de su padre, que acabaron por convencer a Catherine de que Frederick nunca había estado tan lejos de presentarse en Northanger como en aquellos momentos, y que en consecuencia no era necesario que ella se marchase. Al mismo tiempo, y puesto que no había motivo para suponer que el capitán Tilney, al hablar con su padre de la posible boda, presentara a Isabela tal y como en realidad era, la muchacha pensó que sería conveniente que Henry le anticipase al general una idea exacta del modo de ser de la novia, de modo que éste pudiera formarse una opinión imparcial y fundar su oposición en motivos que no fueran la desigualdad de posición social de los jóvenes. Catherine así se lo propuso a Henry, quien no se mostró tan entusiasmado con la idea como habría sido de esperar. «No», dijo, «mi padre no necesita que se le ayude a tomar decisiones y no conviene prevenirle contra un acto de locura sobre el cual Frederick es el único que debe dar explicaciones. Pero no lo dirá todo. Con la cuarta parte bastará». Pasaron 1 o 2 días sin noticias del capitán Tilney. Sus hermanos no sabían a qué atenerse. A veces pensaban que aquel silencio era resultado natural de las supuestas relaciones. Otras les parecía incompatible con la existencia de las mismas. El general, por su parte, aún mostrándose cada mañana más ofendido por el hecho de que su hijo no escribiese, no estaba realmente preocupado ni expresaba otro deseo que el de que Catherine disfrutara de su estancia en Northanger. Repetidas veces manifestó su temor de que la monotonía de aquella vida acabara por aburrir a la muchacha. Se lamentó de que no se hallaran allí sus vecinas, las Fraser, habló de dar una comida y hasta llegó a calcular el número de gente joven y aficionada al baile que habría en la localidad. Pero era tan mala la época del año, sin casa, sin vecinos. Al fin, decidió sorprender a su hijo y le anunció que en la primera ocasión en que éste se hallara en Woodstown, se presentarían todos a verlo y a comer en su compañía. Henry contestó que se sentiría muy honrado y dichoso, y Catherine se mostró encantada. «¿Y cuándo crees que podré tener el gusto de recibiros, papá?» «Debo estar en Woodstown el lunes para asistir a una junta parroquial y permaneceré allí 2 o 3 días». «Bien, bien, ya procuraremos verte uno de esos días. No hay necesidad de fijar fecha ni es preciso que te molestes en hacer preparativos. Nos contentaremos con lo que tengas en la casa. Estoy seguro de que Eleanor y su amiga sabrán disculpar las deficiencias propias en una mesa de soltero. Veamos, el lunes estarás muy ocupado. Mejor será no ir ese día. El martes soy yo quien tiene cosas que hacer. Por la mañana vendrá el inspector de Brockham y no puedo dejar de asistir al club porque todos saben que hemos regresado y mi ausencia podría interpretarse mal y causar verdadero disgusto. Yo, Miss Morland, tengo por costumbre no ofender a nadie, siempre que pueda evitarlo. En esta ocasión se trata de un grupo de excelentes amigos a quienes regalo un gamo de Northanger 2 veces al año, y como con ellos cuando las circunstancias me lo permiten. El martes, pues, no es posible ir a Woodstown, pero el miércoles tal vez. Llegaremos temprano, así podrá usted echar un vistazo a todo. El viaje dura poco menos de 3 horas, 2 horas y 45 minutos para ser exacto, de modo que habrá que partir a las 10 en punto. Quedamos, pues, que el miércoles a eso de la 1 menos cuarto nos tendrás allí». La idea de asistir a un baile no habría entusiasmado tanto a Catherine como aquella breve excursión. Tenía grandes deseos de conocer Woodstown, y su corazón palpitaba de alegría cuando, 1 hora más tarde, Henry,
vestido ya para marcharse, entró en la habitación donde se hallaban las dos amigas. «Vengo con ánimo moralizador, señoritas», dijo. «Quiero mostrarles que todo placer tiene un precio y que muchas veces los compramos en condiciones desventajosas, entregando una moneda de positiva felicidad a cambio de una letra que no siempre es aceptada más tarde. Prueba de ello es lo que me ocurre para lograr la satisfacción, por demás problemática, de verlas el miércoles próximo en Woodstock, y digo problemática porque el tiempo o cualquier otra causa podría desbaratar nuestros planes. Por lo demás me veo obligado a marcharme de aquí 2 días antes de lo que pensaba». «¿Marcharse?», preguntó Catherine con tono de desilusión. «¿Por qué?». «¿Qué por qué? ¿Cómo puede usted hacerme semejante pregunta? Pues porque no tengo tiempo que perder en volver loca a mi vieja ama de llaves para que les prepare a ustedes una comida digna de quienes han de comerla». «¿Pero habla usted en serio?». «En serio y apenado, porque la verdad preferiría quedarme». «¿Y por qué se preocupa usted después de lo que dijo el general? ¿Acaso no le manifestó claramente que no se molestara, que nos arreglaríamos con lo que hubiera en la casa?». Henry se limitó a sonreír. «Por lo que a mí y a su hermana respecta», prosiguió Catherine, «creo completamente innecesario que se vaya. Usted lo sabe muy bien. En cuanto al general, ¿acaso no le dijo que no era necesario que se tomase molestias? Y aun cuando no lo hubiera dicho, creo que quien como él puede tiene a su disposición una mesa tan excelente en toda época del año, no sentirá comer medianamente por una vez». «Ojalá sus razonamientos bastaran para convencerme. Adiós. Como mañana es domingo, no regresaré hasta después de verlas en Woodstock». Salió Henry, y como a Catherine le resultaba más fácil dudar de su propio criterio que del de él, pronto quedó convencida, a pesar de lo desagradable que le resultaba el que se hubiese marchado, de que el muchacho obraba justificadamente. Sin embargo, no pudo apartar de su mente la inexplicable conducta del general. Sin más ayuda que su propia observación, había descubierto que el padre de sus amigos era muy exigente en cuanto a sus comidas se refería, pero lo que no acertaba a comprender era el empeño que ponía en decir una cosa y sentir lo contrario. ¿Cómo era posible entender a quien se comportaba de ese modo? Evidentemente, Henry era el único capaz de adivinar los motivos que impulsaban a su padre a obrar como lo decía. Todas las reflexiones la conducían al mismo triste convencimiento. Desde el sábado hasta el miércoles tendrían que arreglarse sin ver a Henry, y eso no era lo peor, sino que la carta del capitán Tilney podía llegar durante su ausencia. Además, cabía el temor de que el miércoles hiciera mal tiempo. Tanto el pasado como el presente y el porvenir se le antojaron igualmente lúgubres a la muchacha. Su hermano era desgraciado, ella sufría por la pérdida de la amistad de Isabela y Eleanor por la ausencia de Henry. Necesitaba de algo que la distrajera. Sentía tedio del bosque, del jardín, del plantío y del orden perfecto que en ellos reinaba. La misma abadía no le producía ya más efecto que una casa cualquiera. La única emoción que podía provocar en ella cuanto la rodeaba era el recuerdo, doloroso por cierto, de las insensatas suposiciones que la habían llevado a comportarse de manera tan vergonzosa. Qué revolución se había operado en sus gustos, con lo mucho que había deseado vivir en una abadía, y ahora encontraba mayor placer en la idea de habitar una rectoría confortable como la de Fullerton, solo que mejor aún. Fullerton adolecía de ciertos defectos que seguramente no tendría Woodstock, si al menos el miércoles llegara pronto. Y llegó a su debida hora y con un tiempo hermoso. Catherine era completamente feliz. A las 10 en punto, y en un coche tirado por 4 caballos, salieron de la abadía, y después de un agradable paseo de 20 millas aproximadamente, llegaron a Woodstock, un pueblo grande, populoso y bastante bien situado. Catherine no se atrevía a expresar su admiración por aquel lugar delante del general, que no cesaba de disculpar lo vulgar del paisaje y la pequeñez del pueblo. La muchacha, en cambio, pensaba que era el lugar más bello que había visto en su vida. Con profundo placer observó las casas y las tiendas por delante de las que pasaban. Al otro extremo del pueblo, y un poco alejada de éste, se hallaban la rectoría, un edificio sólido y de construcción moderna cuya importancia aumentaba un segmento semicircular de avenida separada del camino por un portillo de madera pintado de verde. En la puerta de la casa hallaron a Henry, acompañado de un cachorro de Terranova y 2 o 3 terriers, compañeros de su soledad y tan dispuestos como su amo a darles la bienvenida. La imaginación de Catherine se hallaba demasiado ocupada al entrar en la casa para poder expresar sus sentimientos con palabras, hasta tal punto que no reparó en el aspecto de la habitación en que se hallaban hasta que el general no le pidió su opinión sobre ella.
Entonces sí bastó una sola mirada para convencerla de que jamás había visto estancia alguna tan confortable como aquella. Sin embargo, no se atrevió a expresarse con absoluta franqueza, y la frialdad de su respuesta desconcertó al padre de Henry. «Ya sabemos que no es una gran casa», dijo. «No admite comparación con Fullerton ni con Northanger. Al fin y al cabo, debemos considerarla como lo que es, una rectoría pequeña, pero decente y habitable. No es inferior a la mayor parte de estas viviendas. ¿Qué digo inferior? Creo que habrá pocas rectorías rurales que la superen. Desde luego podrían introducirse mejoras. No pretendo sugerir otra cosa. Más aún, estaría dispuesto a realizar cualquier obra que fuera razonable. Por ejemplo, colocar una ventana, y eso que no hay cosa que deteste más que una ventana colocada como si dijéramos a la fuerza». Catherine no había seguido con suficiente atención el discurso del general para comprender su significado, ni sentirse aludida por él. Y como quiera que Henry se apresuró a introducir nuevos temas de conversación y su criado entró al poco tiempo con una bandeja de refrescos, acabó el general por recobrar su habitual complacencia antes de que la muchacha perdiera la serenidad por completo. La estancia sujeta a discusión era de un tamaño bastante considerable. Bien dispuesta y perfectamente amueblada, hacía las veces de comedor. Al abandonarla para dar un paseo por el jardín, hubieron de pasar primero por una habitación utilizada por el amo de la casa, en la que aquel día reinaba por casualidad un orden perfecto, y luego por otra que en su día haría las veces de salón, y con cuyo aspecto, a pesar de no estar amueblada aún, a Catherine le pareció adecuado para satisfacer al propio general. Tratábase de una estancia de admirables proporciones cuyas ventanas bajaban hasta el mismo suelo y permitían disfrutar de la hermosa vista de unos campos floridos. Con la sencillez que la caracterizaba, la muchacha preguntó: «¿Por qué no arregla usted esta habitación, señor Tilney? Qué lástima que no esté amueblada. Es la habitación más bonita que he visto jamás, la más bonita del mundo». «Yo espero», dijo el general con una sonrisa de satisfacción, «que antes de mucho estará arreglada. Solo esperamos ponerla bajo la acertada dirección de una dama. Si yo viviese en esta casa, esta sería mi habitación favorita. Miren qué preciosa casita se ve allá entre aquellos árboles. Parecen... sí, son manzanos. ¡Qué belleza!». «¿De veras le agrada?», le preguntó el general. «No se hable más». Se volvió hacia su hijo y agregó: «Henry, darás a Robinson la orden de que esa casa quede tal como está». Aquella muestra de amabilidad sorprendió nuevamente a Catherine, que guardó silencio. En vano le rogó el general que expusiera su opinión en lo referente al papel y los cortinajes que convenían a aquella habitación. No le fue posible obtener una sola palabra. Contribuyeron por fin a restablecer la tranquilidad de ánimo de la muchacha, disipando el recuerdo de las embarazosas preguntas de su viejo amigo, la fresca brisa que corría en el jardín y la vista de un rincón de éste, sobre el cual había comenzado a actuar hacía año y medio el genio organizador de Henry. Catherine pensó que jamás había visto lugar de recreo más bello que aquel, en torno a un prado desnudo de árboles. Un breve paseo por el campo y a través del pueblo, seguido de una visita a las cocheras para examinar las obras que estaban llevándose a cabo en ellas, y un rato de alegre expansión y jugueteo con los cachorros, que apenas podían sostenerse aún sobre las patas, entretuvieron el tiempo hasta las 4 de la tarde. Catherine se asombró al saber la hora. A las 4 debían comer y a las 6 emprender el regreso. Nunca había visto transcurrir un día con mayor rapidez. Ya sentados a la mesa, la muchacha observó, sorprendida, que la inesperada abundancia de platos no provocaba comentario alguno por parte del general. Lejos de ser así, el buen señor no dejaba de mirar hacia los trincheros como en espera de encontrar alguna fuente de fiambres. Sus hijos, por el contrario, advirtieron que el padre comía con más apetito del acostumbrado en mesas que no fueran la suya, sorprendiéndoles también, y en mayor grado, la escasa importancia que concedió al hecho de quedar convertida la manteca, por imperdonable descuido de la servidumbre, en un líquido repugnante y aceitoso. A las 6 en punto, y una vez que hubo terminado el general su café, subieron nuevamente al coche. Los halagos y comentarios risueños con que en el transcurso de aquel día se vio obsequiada Catherine la convencieron de cuáles eran las pretensiones del general. Si hubiera podido tener la misma seguridad en cuanto a los deseos de Henry, habría abandonado Woodstown sin dudar de que le esperaba un porvenir risueño y feliz.